Se vino el agüita, ¿verdad? Refrescó. A los que tanto orábamos por la lluvia o personas que, hermanos, pues gracias a Dios, aunque sea un poquito, pero llovió, refrescó y pues es una bendición el agua, hermanos. Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 12, donde tuvimos la lectura, hermanos, por favor. Hechos capítulo número 12, hermanos, vamos a leer del versículo, bueno, ya leímos del versículo 1 al 12, tuvimos nuestra lectura. Yo ahorita lo voy a leer solito y después de esto vamos a orar, ¿sí? Hechos capítulo, ¿qué le dije? 12 del versículo al 12, ¿verdad? Muy bien, hermanos, así como están en su lugar, voy a leer, síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y dice el versículo 5, hermanos, una frase: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. En esta hora quisiera hablarles, hermanos, un poquito la iglesia orando y Dios actuando. La iglesia orando y Dios actuando. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Dios bendito, en esta hora, Señor, una vez más llegamos delante de tu santa presencia para darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, una vez más porque podemos estar aquí en tu casa. Padre, quiero pedirte ahora que una vez que se abrió la Biblia, puedas hablar a la iglesia, así como me has hablado a mí y a cualquier otra persona que con un corazón dispuesto vaya con fe. Padre, ayúdanos, te necesitamos en verdad. Háblanos. En Cristo ruego y doy gracias. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. La iglesia orando y Dios actuando, hermanos. En estos versículos, hermanos, que acabamos de leer de la palabra de Dios, podemos encontrar el maltrato
la persecución y muerte de los discípulos del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, hermanos, al versículo número 4, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, era el rey Agripa, echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, hermanos, hermano de Juan, su padre Zebedeo, pescadores por tradición, costumbre o trabajo generacional, fue muerto a espada. Yo imaginaba, hermanos, muerto a espada, tal vez le cortaron su cabeza, tal vez la espada en su corazón, pero murió a espada por el rey Herodes Agripa. Me hace recordar, hermanos, una historia que contó un pastor hace mucho. Yo estaba en un campamento. Dice que había una iglesia en la sierra y entró un grupo armado y preguntaron: ¿quién es el pastor? Y los de la ahí está, es él. El pastor está predicando. Es él. Bueno, el que sea cristiano, que se quede, porque lo vamos a matar, a ver si es cierto. No, pues, y el que no, que se salga. Había un patio en el terreno. ¿Qué cree que pasó, hermanos? Muchos de los que estábamos sentados así como usted, pues se salieron. Patas pa' que son, dice el dicho, ¿verdad? Pies, se salieron. ¿Y sabe quién se quedó solamente en la iglesia? El pastor. Aquellos hombres armados. Yo escuchaba esta historia, pero más a primera, sí. Ahorita la cuento tal vez muy simple, pero dice que el pastor se quedó, la congregación se fue. Aquellos hombres armados, al ver la fe y la devoción del pastor, oye, qué valor morir por su Señor, pero no lo vamos a matar. Vamos a matar a todos los que se salieron. ¿Y qué pasó, hermano? Los mataron. Eso nos hace recordar que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Jacobo fue muerto a espada, hermanos. Y viéndole el versículo 3, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, podemos encontrar, hermanos, que había un maltrato, una persecución, había muerte de los discípulos del Señor Jesucristo en estos tiempos malos y peligrosos, como creo que actualmente se viven en otros lugares, donde en este tiempo, hermanos, en que uno creyera en el Señor Jesucristo como su Salvador, te hacía digno de muerte y de peligro. Pero a pesar de esto, hermanos, el versículo 5 dice, si lo puede leer por favor en su Biblia, dice que así que Pedro, lea por favor, hermano, en su Biblia, dice, así que Pedro a pesar de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, hermanos, que encontramos aquí, había una iglesia orando, había una iglesia intercediendo, había una iglesia rogando al Dios de los cielos y pidiendo su favor divino y eterno. Sin duda alguna, hermanos, la iglesia en estos tiempos era una iglesia unida y no dividida. Era una iglesia, hermanos, con un mismo palpitar y sentir de Cristo. Dice Hechos capítulo 1, hermanos, acompáñenme por favor en su Biblia, vamos a leer algunos versículos. Hechos capítulo número 1, para los bilingües, número 1, versículo número 12. Capítulo número 1, hermanos, versículo del 12 al 14. Leemos todos ahí en Hechos. ¿Ya lo tiene? ¿Sí está despierto? Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 14. Leemos juntitos. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1 y más abajo, leemos, hermanos, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos separados, amén. ¿Estaban todos qué? Juntos. Capítulo número 2, versículo 42 y 43. Dice la palabra de Dios, versículo
41 y 42 vamos a leer, hermanos. De Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, leemos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Hechos 2, 44. Leemos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La de qué? Subían juntos al templo a la de la oración. Hechos 4:23 al 32. Lo voy a leer, sígame con su vista. Y puestos en libertad, Pedro y Juan, el contexto, encarcelados también, vinieron a los suyos, a la iglesia, y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínese, hermano, un jueves, un culto de oración como ahorita, que todos tengamos un mismo sentir, un mismo palpitar, todos juntitos, y estemos orando, y luego cuando terminemos tiemble. Estaría impactante, ¿no, hermanos? Yo nunca he vivido eso, pero sí me gustaría, pero me falta tanto. Sin duda alguna, hermanos, la iglesia en estos tiempos era una iglesia unida y no dividida. Una iglesia, hermanos, con mismo palpitar y sentir de Cristo. Amén. Hechos capítulo 12, donde estamos ahí, hermanos, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, siempre hay un pero, y qué bonito pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia orando y Dios actuando. Qué grato, hermanos, y confortante es saber que alguien está orando por ti. Amén. Que toma tiempo para recordarte y mencionarte ante el trono de la gracia de Dios, pidiendo y agradeciendo por tu vida. Para mí eso me da ánimo. Cuando yo escucho aquí orar a alguien, no siendo egoísta, pero yo escucho, hermano Misael, como oramos unos por otros, me da ánimo el saber que alguien menciona mi nombre delante del trono de Dios y que él hace conforme a su voluntad. La iglesia orando y Dios actuando. Que toma tiempo, hermanos, para recordarnos y mencionarnos ante el trono de la gracia de Dios. Aquí, hermanos, encontramos a una iglesia orando por Pedro en tiempos difíciles como hoy en día, interesados y preocupados por el bienestar de uno de sus hermanos, Pedro. Alguien dijo: no hay nada que nos haga amar tanto a una persona que cuando oramos por ella. Amar es orar, orar es amar. Jesús oró por sus enemigos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aun el que le crucificó oró por él, porque murió por él también. Dios no hace excepción de personas. Alguien dijo: nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Amén, hermanos, ¿estamos despiertos? Qué bendición, hermanos, saber que Dios responde la oración. Amén. Que la iglesia, hermanos, o el individuo que ora a Dios en su soberanía y en su voluntad,
Él responde, Él obra, porque Él es un Dios vivo y Él es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Usted está vivo? ¿Sí está vivo, hermano? Está vivo físicamente y espiritualmente. La iglesia, hermanos, orando en necesidad y Dios supliendo. La iglesia orando en enfermedad y Dios sanando y dando tiempos de refrigerio. La iglesia orando en escasez y Dios proveyendo bendición hasta que sobreabunde. La iglesia orando en tribulación y Dios librando del mal y dando de su paz eterna. La iglesia, hermanos, haciendo lo posible y Dios haciendo lo imposible, ya que los límites de una iglesia son los que ella se ponga. La oración no tiene límites, fronteras, limitaciones. En cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier enfermedad, en cualquier situación, hay un Dios en los cielos dispuesto a escuchar nuestra voz. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y oraren, entonces Dios quiere escuchar su oración. Los hombres, hermanos, escuche bien, los hombres pueden despreciar nuestro llamado, pueden rechazar nuestro mensaje, el mensaje de Dios, pueden rechazar nuestra persona, pueden oponerse a nuestros argumentos bíblicos. Los hombres pueden despreciarnos y pueden tenernos en poco o en nada, pero poco pueden hacer contra nuestras oraciones. Tal vez, hermanos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero aunque mi esposa me caiga gorda, se crea, hermanos, aunque mi esposa, hermanos, no me haga lonche, no me trate bien, es testimonio, no, ¿sí, hermanos? Ella no puede hacer nada en contra de mi oración, no puede hacer absolutamente nada cuando yo le pido a Dios por ella. Ella me puede negar a mí, ella, hermanos, me puede rechazar a mí, ella me puede tener en poco o en nada como un cero a la izquierda, ella me puede menospreciar, me puede humillar, me puede opacar, me puede hacer a un lado, pero no puede hacer absolutamente nada cuando yo doblo mis rodillas delante del trono de la gracia de Dios y menciono su nombre y pido a Dios que la bendiga, que la guarde, que la proteja, que la anime, que la ampare, que la fortalezca, que la ilumine, que le dé sabiduría. Y cuando Dios obra y hace el milagro y yo lo puedo ver, qué bendición. Ella no puede hacer nada. Su enemigo, hermano, mi enemigo, el que nos cae gordo, dice, no puede hacer nada en contra de nuestras oraciones. Qué bendición es saber eso. Solo necesita, hermanos, sintonizarse con el Dios eterno, como las grabadoras de antes, ¿ya se acuerda? Yo no soy muy viejo, hermanos, y no quiero faltar respeto, pero ya ve las grabadoras de antes. Mi abuelito tenía una, mi abuelito era de Aguascalientes, tenía una grabadora pero viejísima, creo de Pancho Villa, no sé quién era, viejísima, y le sintonizaba, y no te muevas, y no respires, hazte para allá, que la señal, y le levantaba una antenita y todo, de cassette y todo tipo de cosas, y le sintonizaba y ya, ahí. Y no le muevan la grabadora y no se la toquen a tu abuelo porque va a llegar y pues nadie le tocaba su grabadorcita, ponía esa la rancherita nacional y cuántas cosas que ahí ponía él, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, que solamente necesitamos, ¿sabe qué? Sintonizarnos por medio de la oración. Solamente, hermanos, usted y yo necesitamos sintonizarnos con el Dios eterno e ir con un corazón sincero, porque Él nos conoce, contrito y humillado como el salmista, y presentar tu carga, confiar y recordar el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén, hermanos. Él te sustentará. Dios, hermanos, no se queda con los brazos cruzados al clamor de sus hijos. Hermano Félix tiene a su hijo Felicín. Yo creo que él no se quedaría con los brazos cruzados cuando ve a su hijo en peligro, en maldad o en alguna dificultad. Yo creo que él lo ama y le mete el pecho a las balas por él, porque es su hijo y Dios se lo prestó. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos va a socorrer y ayudar. ¿Sabe por qué? Porque Él es amparo y fortaleza. Él es pronto auxilio en nuestras tribulaciones. La iglesia, hermanos, de Jerusalén lo sabía.
y echó mano de ello, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ora? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tu necesidad sea? Si tu necesidad es poquita, oras poquito. Tu necesidad es mucha, oras mucho. Cuando tienes algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna adversidad que humanamente te encuentras imposibilitado a poder hacer algo, y vas a Dios cada día y le rogamos y nos arrodillamos y oramos y ayunamos, y ahí estamos, hermanos, y hasta que Dios en su voluntad y amor hace algo. Pero después que te lo dio, que suplió, que obró, nos banqueamos y ya no orábamos como antes. ¿Por qué? Porque ya suplió la necesidad. En vez de ser cristianos con gratitud y orar más, porque Dios hizo algo grande. ¿Cuánto oras? Cuánto tu necesidad sea. Tu necesidad es poquita, oras poquito. Tu necesidad es mucha, depende, pues oras mucho. La iglesia, hermanos, sin cesar, hacía oración a Dios por él. ¿Cuánto nos falta, hermanos? Amar la oración. Si estuviéramos en comunión íntima con Dios, en lo secreto, frecuentemente, no habría tantos cristianos apáticos, infieles, débiles e indiferentes al Señor y a su obra eterna. Piérdete el desayuno, piérdete la comida, la cena, la serie, la novela, el juego, la diversión, la comodidad, antes que perderte y descuidar la dulce oración en comunión con Dios. Amén, hermanos. Que no pase un día de tu vida sin que ores al Dios del cielo. Hazte una promesa de orar siempre. Yo esa promesa me la hice con mi señora esposa, que todos los días vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Todos los días vamos a orar y vamos a leer la Biblia, juntos y separados. Todos los días, todos los días. Antes todos los días lo vamos a hacer. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Pablo, hermanos, le escribe a los cristianos de Tesalónica este versículo: orad sin cesar. Usted recuerda, hermano, a Moisés, un hombre que hasta 40 días subía al monte Sinaí, ella subía y hablaba con Dios cara a cara, y cuando él bajaba, ¿qué pasaba? ¿Qué se veía? Una diferencia. Sabía el pueblo que él tenía una comunión con Dios, que él había pasado tiempo en secreto con Dios, a tal manera que los demás lo percibían, y que se tenía que poner un velo para que no lo vieran, por la gloria de Dios que él frecuentaba. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados aquí en Hechos, dice que estaban delante de los saduceos, de los fariseos, del Sanedrín, de todo ese grupo, y cuando habló Pedro, reconocían que había estado con Jesús. Del vulgo sin letras, reconocían y sabían que había pasado tiempo con Jesús en comunión. Pedro y Juan, igualmente el apóstol Pablo. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando usted y yo, como hijos de Dios, pasamos tiempos en la oración y lo buscamos de todo nuestro corazón, volvemos distintos. Nuestro tiempo a solas con Dios nos transforma, nos moldea, nos cambia, y eso se ve, se siente, se palpa y se percibe a un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Amén, hermanos. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oramos? La palabra de Dios dice en Efesios 6:18 la respuesta: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El problema, hermanos, con las iglesias hoy en día es la falta de una verdadera oración y comunión con Dios. El problema, hermanos, con los predicadores es el mismo. El problema con los que están sentados en la banca es el mismo: la falta de oración. Yo prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar.
Nuestro problema, hermanos, es que siempre oramos poco o simplemente no oramos. Orad sin cesar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él. La iglesia orando y Dios actuando. Versículo número 9, hermanos, del capítulo 12. Desde el 5, 12:5 al 9, hermanos. Vamos a leer juntitos, por favor. Hechos 12, del versículo 5 al versículo número 9, por favor, en su Biblia, hermano. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice: así que Pedro, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía en una. Amén, hermanos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Versículo 7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. El apóstol Pedro estaba dormido en la cárcel, entre dos que lo custodiaban, aparte con cadenas atadas y aparte otros dos que le custodiaban. Estaba dormido. Algo interesante que me ponía a pensar, a meditar: Pedro estaba dormido. Para que tú estés dormido en una cárcel, literalmente necesitas estar exhausto, cansado. No sé cómo sería el apóstol Pedro al 100% y no quiero mentir, pero yo pude estar en cárceles como 10, 15 veces en diferentes municipios, y no me va a orgullo decirlo, pero y para que pasé días, semanas y para poder dormir, hermanos, de veras, no duermes. Entre desechos humanos y vómitos y ratas y cucarachos y borrachos y peleas, y no duermes. Y el apóstol Pedro ahí estaba. Tal vez él estaba en paz y confiado en quien había creído. Tal vez él creía y sabía: hay una iglesia orando por mí. No estoy solo en este problema, en esta cárcel. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué pasó? Dios envió a su ángel. La iglesia orando y Dios actuando. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y en la cárcel la única luz que veía era la de una ventanita ahí que nomás. Qué bendición poder ver la luz. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate. Y las cadenas, hermanos, se le cayeron de las manos, como el más vil malhechor, asesino, matón, ahí estaba. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, hermanos, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Estoy soñando. ¿Cómo Dios me vale? ¿Cómo Dios responde, hermanos, la oración? Dios ha respondido oraciones en su vida, y no nos maravilla decir: no lo creo. Como Pedro: no, estoy dormido, estoy soñando. ¿Cómo que Dios me respondió esto? ¿Cómo Dios obró de esta manera? No, estoy soñando. Dios responde la oración, hermanos. Dios está vivo y Dios está atento al clamor de sus hijos. Yo recuerdo una vez hace años, hermanos, y ver un campamento a Huachichil, Arteaga, Coahuila, pastor. Sí, han ido algunos. Y era el tiempo en el que yo quería entrar al instituto, hace ya algunos años. Y no teniendo mucho dinero para ir, el costo no era mucho, pero yo estaba en la iglesia ahí metido, muy metido. Y un hermano me ofreció chamba de echarle un pisito atrás, hacer algo de albañilería. Y no, pues ahí estábamos sacando tierra y emparejando y solo.
Dije, con lo que me pague el hermano, yo pago el campamento y voy. ¿Qué pasó? Que el hermano me dio gato por liebre y me dio menos de lo que yo esperaba. Y dije, Señor, Padre, he hecho lo que pude, a cómo, Señor, me voy a perder este campamento de jóvenes, yo quería ir, Padre. Y ahí fui orando y platicando con Dios. Iba cerca de la casa, estaba un árbol de limón, todavía me acuerdo dónde está el árbol todavía. Y ya ve que ahorita pues las hojitas verdes. Ahí va caminando, salí de una brecha, ahí va caminando. De repente veo como que las hojitas así verdes que vienen así. Un billete de 200. Y hasta parece broma, pero es real. Dios responde la oración. Y lo más, pues, si aquí debe haber dinero. Me puse a buscar, hermanos, o sea, otro billete decía, cosa de él, hermanos. El hermano me dio 300 pesos, el campamento eran 600. ¿Y sabe cuánto dinero me encontré? 307 en el campamento. Dios responde la oración, hermanos. Amén. ¿Está despierto? Dios nos libra, hermanos, de cuántas cosas le ha librado Dios como a Pedro. Pedro, hermanos, fue librado de la cárcel. Pedro, hermanos, fue librado de tal vez morir a espada como Jacobo, hermano de Juan. Pedro, hermanos, estaba en dificultad allí, solito tal vez, pero dijo el apóstol Pedro, del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4, 16 al 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala. Pedro fue librado de toda obra mala, como usted y como yo. Y de cuántas otras cosas, hermanos, no nos pudo haber librado Dios si tan solo hubiésemos orado al Padre. Y recordar Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, todos mis miedos. Mi mayor pecado, hermanos, y el suyo, es la falta de oración. Primera de Samuel 12:23 dijo este profeta: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando, parando, deteniéndome de rogar por vosotros, por su pueblo. El no orar, hermanos, es pecado. Usted sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Usted sabe que es bien orar y no lo hace, pecado. Y la falta de oración, hermanos, es la puerta a otros pecados. Por ejemplo, no sé usted, pero cuando uno lee la Biblia, yo antes de leer la Biblia, ¿sabe qué hago? Oro. Señor, ilumíname, ayúdame, no entiendo, yo no me sé la Biblia del derecho y al revés, hermanos, pero soy torpe, Señor, ayúdame, abre mi entendimiento, ilumíname. Oro, después leo. Pero ¿sabe qué pasa? Si no ora, pues tampoco va a leer. Y si no lee, después ya no va a diezmar. Y luego después ya no ofrenda. Y luego después se sienta atrás, mero atrás, mero atrás. Después empieza a criticar y a juzgar. Y luego después se hace eso por la víctima. Y luego después, ¿qué pasa? Pues se va a la iglesia. Y luego después de la iglesia habla más de la iglesia. Y luego después, no, pues Dios es malo. Y luego después vuelve al mundo donde Dios le sacó y le libertó, le perdonó y le lavó. Como la puerca lavada, vuelve al vómito, al cielo. Y como el perro dice, vuelve a su, ahí va uno otra vez. Y Dios no quiere eso. Es por la falta de oración y comunión íntima con Dios. No oras, no lees la Biblia, no diezmas, no ofrendas, juzgas y criticas a todos. No vienes a la iglesia, después te vas al mundo de donde Dios te sacó y te limpió para hacer lo mismo. Les decía que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno. Pero déjeme decirle algo, hermanos, que hay gracia y misericordia para todos. Como el hijo pródigo, ¿recuerda? Andaba con los cochinitos, con los cerditos, comiéndolo, teniendo a su padre abundancia de pan. Y cuando él decidió y entendió,
iré a la casa de mi Padre. Usted está en la casa de su Padre. Y hay gracia y misericordia para todos. Es un Dios de oportunidades. Mis fallas, hermanos, son fallas relacionadas con la oración. La falta de almas salvas en mi vida cristiana, el alejamiento del gozo en mi corazón, hermanos, a veces es el fruto de la falta de oración. Mi indecisión, mi falta de sabiduría, mi falta de guía del Espíritu Santo, mi falta de fruto, mi falta de poder, todas las veces que he caído en pecado, que he fallado en mis deberes como hijo de Dios, se lo puedo atribuir al pecado de la falta de oración. Quisiera hacer un llamado, hermanos, a despertar del sueño para ser hijos de Dios en comunión con su Padre. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Orad sin cesar, orando en todo tiempo. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar la oración. Ora por ti, ora por otros. Ahora, hermanos, que tuve la oportunidad de ir de luna de miel a Cancún, andaba perdido. Fui a un restaurancito muy bonito, se llama La Casa de los Abuelos. No sé si lo he escuchado hoy, muy bonito, muy rústico, así muy viejito, con cosas de antes. Me encanta a mí, soy nuevo o no tan nuevo, pero me gusta lo antiguo. Y frases y todas las mujeres con falda, así como abuelitas, pero jóvenes, todo bien bonito, la comida bien sabrosa, no música de discotecas, no mujeres desnudas, no, un ambiente muy sano, sin alcohol, La Casa de los Abuelos. Y yo y mi esposa sentados viendo y decía, pero ¿por qué este restaurante es así en Cancún, en la playa, cuando hay tanta depravación y tanto pecado? Y pude preguntar y ver, hermanos, que ese restaurancito era cristiano. En el menú que te daban, en la primera página, decía, nuestro propósito es servir un buen servicio, principalmente como si fuera para Dios. Y pues con razón. Y ahí pude apuntar esta frase que les quisiera compartir para concluir, hermanos. Cuando nos disponemos a orar, hay un Dios dispuesto a orar. Cuando nos disponemos a orar, hay un Dios en el cielo dispuesto a orar. La iglesia orando y Dios actuando. Pedro fue librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Pudo seguir su plan y morir en el tiempo que Dios tenía establecido y morir con la cabeza en alto por su Señor. Acabó su carrera con gozo como el apóstol Pablo. Eran hombres que amaban la oración. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oramos? La iglesia orando y Dios actuando. Dios bendito, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias, buen Dios, porque a través de aquella primera oración con fe y con arrepentimiento, cuando alguien nos compartió tu palabra, Señor, cuando estábamos tal vez tristes, solitarios, cuando nadie, Señor, nos daba esperanza, escuchamos que había un Dios en el cielo que había mandado a su Hijo Jesús, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó y que regalaba vida eterna. Y cuando hicimos esa oración con fe y con arrepentimiento, nos salvaste. Gracias por la oración, Señor. Gracias porque nos podemos comunicar libremente contigo. Gracias, Señor, porque solamente necesitamos un corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias, Señor, ni desperdicias, porque estás pronto al escuchar o para escuchar a tus hijos. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Perdónanos por no valorar y amar, Señor, la oración, y ayúdanos a hacerlo. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Cuán faltos, hermanos, podemos ser tal vez a la oración, tal vez, hermanos, por la rutina diaria, tal vez, hermanos, por algún problema o enfermedad. Pero ¿por qué no, hermanos, hacernos un voto delante de Dios y decirle: Señor,
ayúdame a que cada día, Señor, yo pueda ir humildemente al trono de tu gracia y orar por mí y por otros. ¿Por qué no tomar esa buena y sabia decisión? Es suya, yo ya la tomé. ¿Cuántos podrían decir aquí, hermano? Yo quisiera orar cada día. Tal vez se me dificulta un poco, pero yo quiero hacerlo de corazón. Ayúdeme orando. Levante su mano, hermanos, y yo oraré por usted. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Gracias, hermano. Puede bajar su mano. Estamos en una guerra espiritual y necesitamos estar en comunión con nuestro comandante Jesucristo. Toma un tiempo para orar en su lugar, hermano. Si quiere ponerse de pie, si quiere arrodillarse, si quiere quedarse en su lugar, toma un tiempecito y ore a Dios.